Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo sin pasarme por aquí? No voy a poner las típicas excusas que he puesto en otros vídeos de es que me ha costado encontrar un tiempo, es que estoy muy ocupada, es que estoy muy estresada, que son excusas todas válidas, pero después de hacer un análisis de por qué llevo tanto tiempo sin subir un vídeo a este canal, al EM, me he dado cuenta de que mi reloj interno no está compasado con el reloj externo de la vida, es decir, mi sensación interna es de que la vida pasa a un ritmo que no se corresponde con el ritmo real de la vida. Para mí, hace como 3 meses que estaba subiendo un vídeo a YouTube y luego me pongo a mirar y hace 1 año y pico. Pues eso me pasa con un montón de cosas. Entonces, eso es un poco lo que me ha pasado en este momento a la hora de no subir vídeos al EM. Yo tenía muchísimas ganas de ponerme enfrente de la cámara, pero lo iba retrasando y pensando, bueno, ya llegará el momento en el que todas las circunstancias sean las más favorables para que yo pueda sacar 3-4 horas para preparar un vídeo, para hacer el guión, para luego grabarlo y obviamente luego un montón de horas más para editarlo, ¿no? Pero bueno, pues ese momento no ha llegado y de repente me he dado cuenta de que hace un montón de tiempo que no me paso por aquí, que yo ya lo sospechaba porque iba leyendo comentarios por ahí en otros vídeos que me dejabais de Irene, a ver si vuelves, a ver si subes un vídeo, pero yo no tenía la sensación, de verdad, interna, de que hubiera pasado tanto tiempo. Entonces, por fin estoy aquí. Me ha costado elegir la temática de este vídeo porque tenía varias ideas. Tengo muchas ganas de hablaros de La historia interminable de Michael Ende, que es uno de los libros favoritos de mi vida y que he empezado a releer varias veces con la idea de preparar un guionaco bien potente para grabar un vídeo explicando un montón de cosas de lo que significa este libro y de los mensajes ocultos que tiene. Pero bueno, eso requería muchísima más dedicación por mi parte. Ahora no tengo tanto tiempo como para dedicarlo a hacer eso, que me gustaría hacerlo bien. Entonces al final he pensado que en vez de hablaros de los libros que más me gustaron en 2023, que era otro proyecto que tenía en mente, pero claro, es que ya estamos en julio de 2024, no sé con qué cara podría miraros si hiciera eso, ¿no? Entonces, bueno, he pensado que os voy a hablar de lo que más a mano tengo, que son las lecturas que más me han interesado y que más me han gustado en lo que llevamos de año 2024. En este caso, lecturas de narrativa, no necesariamente de ficción, porque hay algo de no ficción, pero bueno, el grueso es de ficción. Así que allá vamos. El primer libro del que os quiero hablar es este, Alfaro, de Virginia Woolf. Yo hacía bastante que no leía narrativa de Virginia Woolf. Hace como 4 o 5 años me leí Orlando, que es una novela muy complicada. Cuesta mucho entrar en la historia y entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Qué es lo que nos está contando Virginia Woolf con ese personaje que va dando saltos en el tiempo, que de repente cambia de sexo, ¿no? Bueno, Virginia Woolf, por supuesto, siempre adelantadísima a su tiempo porque esta novela es de principios del siglo XX. Orlando me costó, incluso aunque yo iba preparada para leer esa obra, porque me había informado mucho previamente de la temática, de sus influencias, de lo que ella quería contarnos a través de esta historia y de su personaje principal, y aún así fue una novela que me dejó un poco patidifusa y descolocada. De hecho, no puedo decir que me encantara. Me gustó la experiencia de leerla, de acercarme a ese universo tan extravagante de Virginia Woolf, aunque ya había leído previamente algo de novela suya, pero la verdad es que Orlando es una novela que me gustaría releer en algún momento próximamente, porque creo que ahora estoy más preparada para entenderla. Y bueno, de repente hubo todo un cúmulo de circunstancias azarosas que no tenían nada que ver entre ellas y acabé leyendo, como te digo, pues Alfaro. ¿Y cuál fue la primera de esas circunstancias? Te preguntarás. Pues bueno, hace 1 año, justo 1 año, me fui de viaje a Escocia. Entonces, uno de los sitios a los que fuimos fue la isla de Skye. Allí mismo yo descubrí que se encuentra el faro del que habla Virginia Woolf en su novela. Claro, para mí fue un momento súper frustrante porque yo no había leído esa novela, no la tenía a mano. De repente me encontraba a escasos metros, porque fui y me hice la foto con el faro, obviamente, a escasos metros del faro protagonista y que da título a esta novela. Entonces, bueno, me lamenté un poquito y dije, no pasa nada, ya la leeré fuera de este viaje, aunque habría sido el complemento perfecto, la verdad. Cosas de la vida, unos meses después, en marzo, en mi cumpleaños, un amigo va y me regala esta novela, justo esta que yo tengo entre las manos, que me dijo que es una muy buena traducción a cargo de Miguel Temprano García. Pues bueno, a él le había gustado muchísimo esta novela y decidió también regalármela a mí para mi cumpleaños, y fue
fue casualidad, porque él sí que sabía que yo había estado en Escocia, pero a mí no me sonaba haberle mencionado lo del faro, y de hecho a él le sorprendió cuando le dije que había estado en el faro del que habla Virginia Woolf en esta novela. Si has leído alguna vez narrativa de Virginia Woolf, tú ya sabrás que ella no se centra tanto en los hechos externos, sino en el mundo y en las representaciones, en los sentimientos internos de los personajes. Esto es algo que ahora, siglo XXI, año 2024, quizá no nos parece demasiado novedoso, porque ya estamos acostumbradas a leer más narrativa que se centra o que describe con mucho detalle el mundo interno de los personajes, pero claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Virginia Woolf en este sentido era toda una pionera, y de hecho tú la lees a día de hoy, por mucho que hayas leído ya muchas novelas que te describen perfectamente qué es lo que piensan y qué es lo que sienten los personajes, la sigues leyendo a ella y es la gran maestra, es inigualable. Tener esto en cuenta es importante para lo que te voy a contar ahora. Y es que en esta novela hay un señuelo que ya está indicado desde el propio título, al faro. Aquí la novela se abre con la circunstancia que se da en la familia Ramsay, que son los protagonistas de la novela, de esta historia, que es que quieren ir a un faro, a este faro de la isla de Skye. Es verano, ellos están en su residencia estival, porque bueno, son una familia relativamente acomodada, estamos en el periodo de entreguerras en el Reino Unido. Y entonces los niños, sobre todo, porque es una familia con varios hijos, no sé si eran 5 o 6, los niños, los más pequeñitos, están empeñados en que quieren hacer una excursión al faro, coger el barquito e irse toda la familia juntita al faro, a pasar allí la mañana y a desayunar y a llevarle unas cosas al farero y demás. Entonces ya desde el principio Virginia Woolf a ti ya te está indicando que el objetivo principal el grueso del elenco de esta novela es hacer esa excursión al faro. Y tú te quedas con eso y te quedas con esa copla, y a lo largo de toda la novela vas anhelando que ese momento se dé. Pero en realidad, que eso se cumpla o no se cumpla no es lo más importante, y también enseguida te das cuenta, porque ¿qué es lo importante? Lo que te decía antes, el mundo interno de los personajes, que son un montón, porque tenemos aquí a la familia Ramsay, que como decía era el matrimonio con 5 o 6 hijos de diferentes edades, hay algunos que ya son prácticamente adultos y el más pequeñito que no sé si tiene 7 u 8 años, pero es que además esta familia recibe a amigos y a conocidos en su residencia de verano en la isla de Skye, y entonces por allí pasa gente de todo tipo, amigos del padre de familia, conocidos de la ciudad, alguna prima lejana, bueno, y también pues Virginia Woolf te va contando las relaciones secretas o tácitas o, bueno, no demasiado expuestas que tienen unos personajes con otros. Pero como digo, todo esto ella no lo narra tanto a través de lo que sucede externamente, sino de lo que van pensando y van sintiendo todos los personajes. Normalmente lo que sucede en la narrativa es que hay un protagonista, 2, 3, o sea, hay como algunos personajes que destacan por encima del resto y con los que sí que tienes esa sensación de familiaridad. Pero ¿qué pasa con esta novela? Que tú la acabas y podrías describir perfectamente cómo es cada una de las personas sobre las que has leído, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus arrepentimientos, cómo les habría gustado que fuera su vida y cómo ha sido en realidad. Además hay otra particularidad de Al faro, que es que, bueno, al menos yo cuando empecé a leer la novela tenía el presagio de que esta historia, porque no sabía mucho de ella en realidad, más allá del lugar donde se desarrollaba, pero tenía el presagio de que toda la historia que nos contaba Virginia Woolf iba a suceder en un solo verano. Pues no, no sé si es más o menos a mitad de la novela, hay toda una parte del libro que son como saltos en el tiempo, es decir, van pasando los años y Virginia Woolf a lo largo de... Es que no sé ni siquiera si llamarlos capítulos, porque prácticamente son breves parrafitos. En esos breves parrafitos, Virginia Woolf va saltando de año en año y te describe ese paso del tiempo a través de las idas y venidas de los personajes, de quién se presenta o no se presenta cada verano en la residencia estival de los Ramsay, y también te describe ese paso del tiempo a través de los cambios en la propia casa. Si está más o menos abandonada, más o menos dejada, más o menos cuidada, tú ya vas entendiendo a través de esas descripciones qué es lo que está pasando en esa familia, qué movimientos se están dando, qué miembros a lo mejor han muerto
o qué amigos se han alejado del núcleo familiar. Es como una cámara rápida o como un time-lapse, ¿sabes? Cuando estás viendo una película y de repente para representar el paso del tiempo en muy poquitos segundos se hace ese time-lapse en el que pasamos del día a la noche o una manzana se pudre en apenas 5 segundos, pues este efecto es un poco el que consigue a través de su estilo, de su prosa, Virginia Woolf en, no sé si son esta parte del libro, puede que sean 50-60 páginas, ¿no? Y de repente la vida de la familia ha cambiado por completo. Esas expectativas que tenían al principio ya no se corresponden con las que tienen después, obviamente, ¿no? Porque yo supongo, deduzco que lo que Virginia Woolf venía a contarnos con esta historia, entre miles de otras cosas, era cómo el futuro de una familia o de un individuo no se puede predecir, no se puede ni siquiera esbozar, ¿no? Porque tú tienes unas ideas de lo que quieres que sea tu vida, tú quieres ir al faro y crees que podrás ir al faro y resulta que luego la vida te va poniendo impedimentos o te va abriendo nuevos caminos y tus objetivos cambian, o a lo mejor el objetivo sigue siendo el mismo, pero lo pierdes un poco de vista, ya no te interesa tanto o quizás directamente no lo puedes alcanzar. Alfaro yo diría que es una novela triste, pero no es trágica, a pesar de que hay situaciones trágicas en la novela. Es más bien como una tristeza calmada, ¿no? Como la tristeza del mar que rodea la isla de Skye, con sus nubarrones, con sus tormentas, con la subida y la bajada de sus mareas. Yo creo que cualquier vida puede narrarse destacando los elementos luminosos y felices, o al contrario, los tristes y oscuros, ¿no? Y me da la sensación de que en esta novela Virginia Woolf elige retratar esa parte más oscura de la vida, más triste, pero no es, como decía, no es una tristeza exacerbada ni ruidosa, sino que es más bien una especie de aceptación, quiero leerlo yo así por lo menos, una especie de aceptación de lo amargo de la vida y de lo que, por mucho que no te guste, no vas a poder cambiar porque la vida es más fuerte que tú. Y ahora voy a seguir con uno de mis grandes descubrimientos literarios del último año y medio, podríamos decir, que es una autora llamada Belén Gopegui, y en este caso te voy a hablar del último libro suyo que he leído, que es Acceso no autorizado. A ver, Acceso no autorizado no es uno de mis libros preferidos de Belén Gopegui, pero no quería dejar pasar la ocasión para hablarte de, como digo, la que ha sido mi gran flechazo literario, por así decirlo, de los últimos meses. Yo había oído hablar de Belén Gopegui, pero la verdad es que de forma muy casual. Había leído alguna entrevista suya, la había leído mencionar en algún reportaje, pero nunca me había sentido atraída hacia su literatura, porque nadie se había sentado a mi lado y me había recomendado un libro suyo. De repente, yo iba a coincidir con ella en unas jornadas, estoy hablando de hace un año y pico, y hablé con un amigo, se lo dije a un amigo, ¿no? Y entonces él me dijo, Belén Gopegui, pero si yo soy su fan número uno, me encanta, me lo he leído todo de ella. Bueno, estaba tan entusiasmado, tan fascinado con Belén Gopegui que dije, tengo que leer algo de esta mujer porque obviamente me estoy perdiendo algo muy bueno. Empecé a leer un montón de libros de ella, tanto de ensayo, no ficción, como de narrativa. También tiene un breve libro que dejaré por aquí, creo que se llama ellas llegaron a la luna, Ella pisó la luna, misterio resuelto. Es un breve librito sobre sus padres, sobre la historia de sus padres, porque su padre fue un científico muy reputado y su madre, digamos que siempre estuvo un poco a su sombra, entonces ella en este breve librito, que realmente es la transcripción de una conferencia que dio, reivindica la figura de su madre y de cómo su padre no habría podido llegar a ser quien fue si su madre no hubiera estado ahí, cuidando de la familia, básicamente. De repente, de un año hasta ahora, he leído muchos libros de ella y me ha encantado. O sea, de repente me he dado cuenta de que, como decía, me estaba perdiendo algo muy grande. Una autora que también, ella tiene mucho prestigio en la literatura en español, pero que no deja de ser, no entiendo muy bien por qué, quizá porque no se prodiga demasiado en medios de comunicación, ella no deja de ser una especie de autora de culto, como una especie de diamante, de pepita de oro, que cuando la descubres puedes quedarte fascinada con ella, como me pasó a mí, pero que cuesta llegar hasta ella. Ya digo, no entiendo muy bien por qué, porque tiene una trayectoria amplísima, lleva escribiendo
no sé, unos 30 años que publicó su primera novela, La escala de los mapas, y desde entonces no ha parado. Además, aunque ella no tiene mucha presencia en medios, como digo, porque es muy celosa de su privacidad, por lo visto, sí que es verdad que es bastante activa políticamente, entonces no sé si quizá esto ha podido hacer que su trayectoria literaria haya tenido algún obstáculo que otro en algún momento. Y no quiero dejar de decir que me parece una persona con un cerebro privilegiado, o sea, una mujer inteligentísima que te coge cualquier reflexión manida de estos lugares comunes que los seres humanos ya nos habituamos a repetir y a repetir, pero no pensamos muy bien por qué estamos diciendo eso. Y ella coge todo eso, le da la vuelta y no sé, te suelta un discurso que te quedas con la boca abierta y dices, esta mujer, ¿qué le dieron de comer de pequeña? Porque yo quiero lo mismo, quiero ser tan inteligente como Belén Gopegui y también escribir tan bien. Entonces, acceso no autorizado. Este es un libro que roza el thriller político, roza también los límites de la novela negra, sin llegar a ser una novela negra. La protagonista es una vicepresidenta del gobierno anónima, pero que bueno, puedes detectar por la época en la que está escrito el libro y por la descripción del gobierno de ese momento, del personaje, puedes sospechar de quién puede estar hablando. Y esta vicepresidenta de repente empieza a tener relación con un hacker que en principio tiene sus propios objetivos y los objetivos de uno y de otro acaban relativamente entrelazados y ambos quieren ayudarse el uno al otro. Esto es así muy a grandes rasgos. O sea, aquí básicamente de lo que yo creo que Belén Gopegui te está hablando en la superficie, porque luego bajo de la superficie hay un montón de subtemas, ¿no? Pero el argumento o el escenario principal en el que nos sitúa es un escenario político, como decía, en el que el submundo de los hackers informáticos y las altas esferas del poder político se interrelacionan, se ayudan o se obstaculizan entre ellos. Y sobre todo es una novela que no se queda en el tema, ¿no? Porque tú podrías decir, bueno, aquí Belén Gopegui nos ha querido hablar de la política, nos ha querido hablar de los hackers, del gobierno, de los ideales, de cómo esos ideales se van mermando a lo largo de los años, sobre todo en políticos con una larga trayectoria en el escenario político de primer nivel o de primera línea, ¿no? Pero, como decía, Belén Gopegui no se queda ahí, no es una novela temática, por así decirlo. Hay una trama, hay un argumento, hay un desenlace bastante inesperado y bueno, es una novela que se disfruta porque hay una historia que seguir, hay una línea argumental que evoluciona y que te deja conocer muy a fondo a todos sus personajes. Así que, pues yo qué sé, puede ser una puerta de entrada para ti hacia Belén Gopegui si todavía no la has leído, pero puedes escoger cualquier otra. Yo todavía no me las he leído todas y me alegro de que sea así, porque quiero que haya Belén Gopegui para rato, la verdad. Pues vamos con el tercer libro. Ahora os quiero hablar de una novela con la que me reí muchísimo, a carcajadas, cosa que no suele pasar, a mí por lo menos, con la literatura, y que agradezco que de vez en cuando un libro me haga reír, que es este, Se'ns crema la casa, de Dan Marshall. Esta es la historia real del autor, de Dan Marshall, que cuando acababa prácticamente de finalizar su carrera universitaria y estaba tan tranquilamente viviendo en California con su novia y su vida era perfecta porque tenía salud, dinero, amor, trabajo y todo lo que se pueda desear con 23, 24 años, pues ve y resulta que a su padre le diagnostican ELA. Entonces tiene que volver a casa a cuidarlo, porque su madre también tiene un historial médico bastante fuerte, con depresiones, cánceres superados, pero recaídas constantes. Entonces su madre no se puede apañar sola cuidando a su padre, que bueno, pues ha recibido este diagnóstico, que además es fulminante, porque Lela, sabéis que tiene una esperanza de vida muy cortita, ¿no? Y que es una enfermedad muy muy dura que requiere de muchos cuidados. Entonces, a pesar de que la familia Marshall tiene 5 hijos, el que más, por circunstancias de la vida, dispuesto está para cuidar a su padre en ese momento es Dan. Entonces tiene que dejarlo todo, tiene que dejar esa vida adulta que estaba empezando y que parecía perfecta y volverse a Utah, que es un estado de Estados Unidos del centro del país que está lleno de mormones, por lo visto, porque él se mete muchísimo con los mormones a lo largo de la novela. Bueno, pues se tiene que volver allí a la casa familiar y hacer de enfermero de su padre, de cuidador.
Y decía al principio que esta novela a mí me hizo reír muchísimo. ¿Por qué? Pues bueno, porque a pesar de todo este dramatismo que envuelve a la historia real de Dan Marshall y de su familia, especialmente de su padre, que es el que más sufre, obviamente, las consecuencias de la enfermedad, a pesar de ese dramatismo, o quizás por causa de él, para quitarle hierro al asunto, Dan Marshall lo que hace es escribir una novela en tono cómico que solo en algunos momentos cede a la tragedia, cede al drama, pero en muy contenidos momentos, y además muchas veces él empieza a desarrollar una trama o te escribe un parrafito en tono dramático y enseguida, en el momento en el que tú ya estás con la lagrimilla casi a punto de caer, el tío hace un golpe de efecto, te suelta un chiste y de repente todo ese drama se esfuma y vuelve a emerger la comedia que está en la esencia de esta novela. Después de acabar Se nos crema la casa, que bueno, en castellano supongo que se titulará Se nos quema la casa, está editada en Blackie Books. Después de leer esta novela, yo entré en Goodreads a ver las reseñas de la gente, que es algo que hago no con todas las novelas, pero con algunas que me gusta saber qué piensan otras personas, otros lectores sobre ella, sí que lo hago, ¿no? Y con esta me interesaba, porque yo digo, a ver cómo le ha sentado a la gente que este hombre haya hablado de el ELA, que es una enfermedad muy dura, del cáncer de su madre, de la situación familiar, que es bastante dramática también, porque él tiene una hermana que de repente se casa con su entrenador, que tiene 30 años más que ella y la deja embarazada, ella es todavía prácticamente una niña. Bueno, en fin, hay como un montón de dramas asociados al drama principal, que es el de Lela del padre, ¿no? Y a mí me apetecía saber cómo le había sentado esto a los lectores, ¿no? Porque hay gente que, en mi opinión, pues tiene la piel muy fina con la literatura o con la narrativa en general, ¿no? Ya sea literatura, sea cine o lo que sea. Cuando yo lo que opino es que precisamente el arte, la literatura, los campos creativos son escenarios, son ruedos en los que vamos a experimentar, en los que vamos a arriesgarnos, a trascender los límites, ¿no? Y a probar cosas que en la vida real no nos estarían permitidas, pero en la literatura pues sí que lo están, por suerte, ¿no? Entonces, bueno, sí que leí bastantes reseñas en las que la gente comentaba con mucha indignación que les había parecido fatal y muy irrespetuoso que el autor hablase de la enfermedad, sobre todo de Lela y también de los mormones, que como digo se mete mucho con ellos, que hubiera hablado de todo esto desde una perspectiva tan irónica y muchas veces tan frívola. Es verdad que puede parecer, a veces a mí también me lo parecía, todo un poco frívolo, porque además él tiene la suerte, el autor y toda su familia, de pertenecer a una clase alta de la sociedad norteamericana, estadounidense, ¿no? Allí sabéis que la salud pública no existe, como por ejemplo en España, que es el país en el que yo estoy. Aquí tenemos un sistema de salud público en el que te diagnostiquen ELA, cáncer o cualquier otra enfermedad más o menos dura, tú ya sabes que tienes una estructura detrás que no te va a dejar morirte y que funcionará mejor o peor, pero bueno, va a proporcionarte un tratamiento y tú no vas a tener que desembolsar ni un euro, ¿no? O bueno, un poquito, pero dependiendo de lo que tengas, de la enfermedad que tengas, ¿no? ¿Qué pasa allí? Bueno, pues todos lo sabemos, que cuanto más pobre eres, menos posibilidades tienes de sobrevivir en un sistema de salud privado que solo privilegia a los ricos. Entonces, aunque es verdad que la familia de Dan Marshall en algún momento, debido a la enfermedad del padre, que comporta muchos gastos, se ven un poco con el agua al cuello y tienen que tirar de ahorros y, bueno, pagar facturas con retraso y demás, en el fondo, bueno, pues son una familia rica y ahora pueden permitirse pues costearse la desgracia que es tener una enfermedad así, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo muchas veces leyendo esta novela tenía la sensación de, ostras, lo estás contando de una forma frívola y de una forma muy sarcástica, en el fondo porque puedes hacerlo, ¿no? Porque tu padre se está muriendo, está claro, y tiene una enfermedad muy dura, está postrado en la cama y toda la familia ha tenido que aparcar sus vidas para centrarse en el padre. Pero por suerte le podéis dar un final de la vida relativamente bueno, le podéis poner una enfermera que se ocupe todo el día de él, una fisioterapeuta que lo atienda, psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese privilegio es lo que le permite a Dan Marshall poder frivolizar con este asunto. Si además de todo esto, que ya es mucho, esta familia fuera pobre, no pudiera pagar un tratamiento como este,
y se hubiera endeudado desde el minuto 1, seguramente Dan Marshall no estaría riéndose de que su padre tuviera ELA, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puedo entender un poco las críticas. Pero si quitamos esta parte de la historia y nos quedamos con la ironía, con el sarcasmo, con el humor y con esta filosofía de que de hasta lo más trágico se puede sacar una parte cómica, creo que esta novela, si la lees desde ahí, te puede aportar muchos buenos ratos, como me aportó a mí, que me partía de risa leyéndolo. Y muchas veces eran escenas completamente anodinas o muy cotidianas, porque no todo el rato él está ahondando en la enfermedad del padre y en la rutina del padre y en cómo su padre va degenerando. Muchas veces te habla, pues por ejemplo, de él mismo, de cómo por todo el peso que lleva encima y todo el cambio de vida, de repente se da al alcohol y a salir con sus amigos y es lo único que hace, ¿no? Y son cosas que le podrían pasar al vecino de al lado, que te podrían pasar a ti, pero él te las cuenta desde una óptica bastante particular y creo que ese es el valor de esta novela. Y hablando de escritura irónica, voy a seguir con una novela que consiguió romper una racha en la que yo no era capaz de encontrar una novela que me enganchara, que me atrapara y con la que quisiera quedarme horas y horas y horas en el sofá. Esa novela fue esta, O casi fascinació, de Eva Baltasar. Eva Baltasar ya se ha convertido en una de mis escritoras favoritas y además, gracias a que puedo leerla en la lengua original, en catalán, pues puedo disfrutarla tal y como ella piensa, siente y escribe, ¿no? Ella ha sido traducida desde su primera novela, desde Permatel, que se tradujo como Permafrost. O casi fascinació, traducida al castellano como Ocaso y fascinación, es la primera novela que Eva Baltasar ha escrito después de la trilogía relacionada con la maternidad, que comenzó con Permatel, Permafrost, continuó con Boulder y acabó con Mamut. Estas tres novelas conformaban, como digo, una trilogía y con esta novela, con O casi fascinació, que es una novela dividida en dos partes, ella abre un nuevo capítulo en su literatura, en su producción literaria. Como digo, O casi fascinació está dividida en dos partes que se interrelacionan, dos partes con una protagonista y un universo comunes, pero que pueden leerse de forma independiente. Estas partes, el propio título lo dice, son ocas, ocaso y fascinació, fascinación. Con esta novela también he hecho lo de irme a Goodreads y leer qué opinan los lectores y las lectoras sobre el regreso de Eva Baltasar, si es que en algún momento se fue, porque la verdad es que esta mujer publica con bastante asiduidad, cosa que sus fans agradecemos. Entonces, lo que me encontré fue que muchos comentarios afirmaban, defendían que esta es la peor de las novelas de Eva Baltasar. Bueno, yo no tengo la misma opinión, ni muchísimo menos. De hecho, diría, aunque Mamut me encantó y Permatel, por ser la primera, creo que fue la que más me impactó en su momento, porque de repente me encontré ante una narrativa, una prosa, un estilo que no había leído jamás. Creo que Eva Baltasar tiene un estilo muy particular y del que espero que no se aleje nunca, que no caiga jamás, creo que no lo hará, ¿no? Pero que no caiga en las modas y en las corrientes del momento. Esto lo venía a decir por eso, ¿no? Porque creo que O casi fascinació ni muchísimo menos es su peor obra, sino que yo diría que es, no sé si la mejor hasta el momento, pero quizá la más madura o la más estudiada a nivel de estructura, de planteamiento, de fondo y de mensaje. Creo que O casi fascinació es su novela más arriesgada, que esto se penaliza muchas veces, ya lo decía un poquito con Dan Marshall, ¿no? De repente te atreves a frivolizar o a ironizar sobre un tema sensible y te tachan de persona insensible, sin sentimientos. Y bueno, como decía, no me quiero repetir, pero es que creo que precisamente la literatura es un lugar de experimentación y de riesgo, ¿no? Y esto es algo que me parece que tienen en común Dan Marshall en Se'ns crema la casa y Eva Baltasar en O casi fascinació y en general en todas sus novelas, en toda su narrativa. Creo que es una autora súper arriesgada, que no se queda en lo que ya ha hecho antes y lo repite, cosa que sí que hacen muchísimos autores, sino que dice, bueno, a ver qué puedo hacer esta vez, que ya no que sorprenda a los demás, sino que me sorprenda a mí misma como autora, algo que me pueda divertir escribiendo. Eva Baltasar, siempre que he leído algo suyo o cuando yo misma la he entrevistado, ella siempre dice que para ella escribir es divertido y que tiene que ser un gozo y un placer, que es algo que creo que muchas veces a las personas que nos escribimos se nos olvida, ¿no? Y nos quejamos mucho y que todo es súper difícil y que escribir es sufrir. Y bueno, hay una parte de esto, pero está bien que de vez en cuando venga alguien como Eva Baltasar a recordarnos que la literatura también es juego y es disfrute y es, como decía, experimentación. Un escenario en el que ir más allá de lo establecido o de lo que los demás están esperando de ti. Y quizás sea eso el haber
hecho algo muy diferente a lo que se esperaba de ella, lo que ha mosqueado a algunos lectores que esperaban pues otra cosa y de repente se han encontrado con una historia que no tiene nada que ver con lo que Eva Baltasar había hecho hasta el momento. En la primera parte, que es Ocas, te presenta a una protagonista que la echan de casa porque su casera decide que ya, como lleva unos retrasos en el alquiler, pues ya no puede vivir ahí, le tira las maletas por la ventana y ala, apáñate, búscate la vida. Entonces ella se muda a una ciudad más pequeñita y para salir de ese bache económico en el que está metida, se pone a limpiar casas. Es un trabajo que ella probablemente nunca pensó que haría, porque no lo tiene asociado a su estatus de mujer graduada universitaria, pero de repente ve que para salir adelante tiene que hacer algo que la sociedad en su conjunto considera como muy precario y a veces incluso indigno, ¿no? Muchas personas, bueno, se les caerían los anillos si en alguna temporada de su vida o para el resto de su vida tuvieran que limpiar casas. Entonces, Ocas, la primera parte, consiste en seguir el periplo de esta mujer por las distintas casas en las que va trabajando y cómo ella y, bueno, su mentalidad va cambiando a medida que se va enfrentando a la suciedad de otros hogares, al tener que, de algún modo, servir en otras casas, estén o no estén sus dueños presentes. Y, de hecho, cómo la presencia o la no presencia de esas personas influye en su percepción de la casa, en el uso que ella misma hace de esas casas. Y luego tenemos esta segunda parte, que es con la que a la mayoría de la gente, se le ha quedado el culo torcido, que es Fascinació. Aquí es como si Eva Baltasar de repente dijera: mira, todo lo que te he contado de una manera concreta en la primera parte sobre la diferencia de clases, sobre, bueno, el desclasamiento, ¿no?, que se produce en la protagonista, que de repente pasa de ser una persona que, aunque pues no tiene dinero, ha conseguido un título universitario y tiene perspectivas de futuro halagüeñas, y de repente pasa a formar parte de lo que socialmente consideramos una clase menor. Entonces, todo esto que te he contado de una manera, por así decirlo, más descriptiva y más figurativa, ¿no?, pues ahora voy a coger y te voy a hacer una metáfora, te lo voy a contar de una forma abstracta, exactamente lo mismo, pero mucho más simbólicamente, ¿no?, para que tú busques saber dónde están las conexiones entre lo que te estoy diciendo aquí y lo que te conté en Ocas. Entonces, en Fascinació lo que tenemos es un relato que para mí roza lo gótico, un relato de terror, de fantasmas, de muerte, donde el simbolismo, las metáforas, lo sensorial está súper presente. Pero en el fondo Eva Baltasar te está, como decía, hablando de lo mismo de lo que te estaba hablando en Ocas, solo que con otro código, con otro tono. La protagonista es la misma, es su voz la que narra esta historia, al igual que la narraba en Ocas, pero todo es distinto, ¿no? Y claro, la gente en Goodreads, como te decía, en los comentarios ponía: buah, es que Fascinació me costó hasta entender, yo no sabía qué estaba pasando ahí, me sobra completamente esta parte del libro. Y es verdad que a mí, por ejemplo, también me costó entrar en este relato, y de hecho tuve que releer el final varias veces para entender lo que había pasado. Pero al acabar el libro completo dije: ole tú, Eva Baltasar, que te has atrevido a hacer esto que nadie esperaba de ti, algo con lo que has trascendido probablemente tu propia forma de hacer literatura, con lo que has dado un paso más allá de tus posibilidades literarias en ese momento, y que seguramente le va a abrir muchísimo más el campo de experimentación y el campo literario a partir de ahora. Aun pareciendo que muchas veces escribes sobre lo mismo, que las voces de sus protagonistas son similares, en realidad está haciendo todo el rato cosas muy diferentes, solo que esos cambios entre una novela y otra, esos cambios de voces, esos cambios de temáticas, son tan sutiles, pero al mismo tiempo son tan poderosos, que si no haces una lectura atenta quizá te puedan pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, Eva Baltasar, a pesar de que tiene una prosa bastante directa y bastante clara, creo que tiene muchas capas de significado, y que si le dedicas tiempo de calidad a leer sus novelas, puedes acceder a esas capas y acabar con una experiencia de lectura muy rica, ¿no? Porque ella se lo ha trabajado muchísimo, vamos, es que se nota cuando la lees. Así que no sé qué más puedo decir para que leas Ocas y Fascinació. ¿Qué quieres que te diga? Ahí te lo dejo. Bueno, y voy a acabar con un libro que no tengo aquí para enseñártelo porque lo saqué de la biblioteca en su momento,
que para mí ha sido, de nuevo, uno de los grandes descubrimientos del año. Yo ya había leído a su autora en algún momento, no solo en libros editados, sino también en prensa escrita, porque ella es periodista, además de narradora. De hecho, yo diría que sobre todo es periodista y cronista. Y de repente cayó en mis manos este libro que yo no conocía, no sabía que lo había escrito, no formaba parte de la bibliografía que yo me imaginaba de ella. Y me atrapó, me lo leí en 2 sentadas y todavía hoy, un mes y pico después de habérmelo acabado, sigo pensando en él frecuentemente. Y además este libro, estoy haciendo aquí como una introducción larguísima y todavía no sabes de quién te estoy hablando, pero bueno, este libro tiene esa característica que creo que muy poquitos libros tienen, que es que hace que recuerdes, quizá para siempre, su frase final. Yo todavía hoy muchas veces me sigo acordando de la última frase de este libro y me emociono solo de pensar en ella. Entonces, bueno, a ver, ¿de quién te estoy hablando? ¿Y de qué libro te estoy hablando? Pues te estoy hablando de Una historia sencilla, de Leila Guerriero. Este libro, su título no podría indicarlo mejor, cuenta una historia sencilla. Leila Guerriero, que es argentina, descubrió en un momento dado que todos los años, a principios de año, en una localidad llamada Laborde, también allí de Argentina, se celebraba una competición en la que los concursantes iban a bailar malambo, que es un baile típico de los gauchos de La Pampa. Leila Guerriero fue allí con la intención de escribir una crónica periodística acerca de esta competición que tiene una particularidad muy concreta que no tienen otros concursos de malambo, que es que el ganador, hay varias modalidades, hay modalidad en grupo, modalidad sub-16, etc., pero digamos que hay una modalidad que se considera la más importante, que es la de los hombres en edad adulta, y la particularidad de este concurso de Laborde es que el ganador de esa categoría ya nunca más puede volver a presentarse a un concurso de malambo. Digamos que el malambo que le hace alcanzar la cima del prestigio de este baile es el mismo malambo que lo condena al retiro, o sea, ya no puede volver a bailar. Entonces, claro, Leila Guerriero se pregunta qué tipo de personas están dispuestas a sacrificar tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos, porque, bueno, al final tienes que entrenar muchísimo, tienes que gastarte dinero en el traje, etcétera, etcétera, tienes que ir X días allí a Laborde a competir, dejar tu trabajo durante ese tiempo, bueno, en fin, es un sacrificio bastante grande para los concursantes, ¿no? Entonces ella se pregunta qué tipo de persona es capaz de hacer todo este esfuerzo para luego, si gana, que es el deseo de todos, dejarlo para siempre, dejar el malambo para siempre a nivel profesional competitivo, porque luego estas personas que ganan, y algunas de las que no ganan también, se dedican a dar clases de malambo, etcétera, pero ya no vuelven a competir a ese nivel. Leila Guerriero, atraída por las particularidades de este concurso, va a una de las ediciones y va charlando con distintos aspirantes a ganador. De hecho, sus historias están incluidas brevemente en este libro, en Una historia sencilla, pero llega un momento en el que Leila Guerriero se queda especialmente fascinada con uno de los concursantes y entonces ya a partir de ahí el libro se centra en este personaje concreto. Como decía, el título no podría venir más al caso porque al final lo que Leila Guerriero nos está contando es una historia sencilla, o más bien una historia sobre hombres sencillos, porque a medida que vas leyendo esta breve crónica vas dándote cuenta de que estas personas a las que podrías suponerles unos ingresos económicos especialmente bollantes o un nivel de vida lo suficientemente acomodado como para poder invertir tiempo, dinero, esfuerzo en una competición como esta y en una afición, el malambo, que también tiene mucho de modo de vida, ¿no? Y que al final se lleva un montón de horas de tu tiempo por delante. Por mucho que tú pudieras pensar en un principio que, como digo, las personas que se dedican a esto y que compiten en Laborde tienen estas características, luego te das cuenta de que no, de que los hombres que van a hacerse con el trofeo que los consagrará como los mejores bailarines de malambo y al mismo tiempo los condenará a no volver a competir nunca más, estos hombres son completamente sencillos, son personas de recursos normalmente bajos, que han encontrado en el malambo
una parte importante de sus propios seres y que por tanto no pueden abandonar, pero no tienen ni trabajos prestigiosos, ni altos niveles de ingresos, provienen muchas veces de familias pobres o muy humildes que han tenido que sacarse las castañas del fuego desde hace muchas generaciones y que sin embargo han decidido dedicar o, bueno, consagrarse a este arte del malambo con todo lo que eso comporta, ¿no? Entonces, una historia sencilla es al mismo tiempo una historia emocionante y una historia tierna y una historia con mucho de épica también, porque te está presentando a personajes completamente inesperados que tienen una esperanza y un deseo muy concretos que además en la mayor parte de ocasiones movilizan a toda su familia, porque de repente la familia, por ejemplo, del personaje en el que se centra más Leila Guerriero está completamente volcada en su carrera como bailador de malambo. Él, aparte, se dedica a otras cosas, es profesor en la universidad, pero bueno, ha tenido que labrarse esa carrera con muchísimo esfuerzo por su parte y por parte de su familia, que es una familia muy humilde, ¿no? Tiene esa vertiente profesional, pero luego la gran parte de su día está dedicada al malambo. Él vive en una parte de la ciudad, pero se tiene que desplazar prácticamente todos los días 3 o 4 horas para llegar a casa de su profesor de malambo y allí entrenar. Y los días que no va a bailar se va a correr, y los días que no se va a correr va a hacer cualquier otra cosa relacionada con el malambo, y luego tiene que apartar todos los meses parte de sus ahorros, de su sueldo, para invertirlo en el traje de malambo, que no es barato, ¿no? Y que además tiene unas características súper concretas, y si no llevas el traje que toca con los accesorios que toca, te pueden penalizar y entonces ya no ganas el concurso, ¿no? Nada de esto probablemente sería lo suficientemente especial como para contarlo en un libro si no fuera porque Leila Guerriero es una gran cronista, o sea, es una persona que tiene el don maravilloso de hacer que una historia sencilla sea una historia extraordinaria. Total, que si tuviera que destacar en lo que llevamos de 2024 una lectura, seguramente sería una historia sencilla de Leila Guerriero. Y ya está, eso era lo que tenía que contarte. Podría hablarte de más libros, pero creo que esto ya se va a quedar lo suficientemente largo como para que tengas aquí un ratito de vídeo de Léeme. Espero que te haya proporcionado con estas ideas algunas sugerencias de lectura, y también espero, y esto ya es un deseo personal, a título personal, que no tardemos tanto en vernos la próxima vez. Aunque, una cosa te voy a decir. Probablemente la próxima vez que nos veamos a través de YouTube no será con este fondo, con estas estanterías a las que te tengo acostumbrado durante los últimos años, sino que será con un fondo que todavía desconozco. ¿Y por qué? Pues porque me voy, en principio durante 2 años, a vivir a los Estados Unidos. Ahora sonará por aquí el himno americano, imagino, efectos de postproducción y demás. Pues sí, en principio me voy durante 2 años a Iowa City, al medio oeste americano, porque me han becado para un máster de escritura creativa en español. Estoy súper contenta porque la verdad es que durante los últimos años, 2 años o así, he intentado priorizar, mal que bien, en función de lo que mi tiempo me lo permitía y mis trabajos remunerados me lo permitían, he intentado priorizar mi faceta como escritora, más que la faceta de prescriptora, divulgadora, por eso también tenía YouTube un poco aparcado. Y bueno, pues todo da sus frutos y he conseguido esta beca, que la verdad es que llevaba tiempo con ella en el punto de mira, así que obviamente no podía desaprovechar la oportunidad y me mudo ya. O sea, me quedan 3 semanas para coger 2 aviones e irme este tiempito a los Estados Unidos y ver allí qué me depara todo este tiempo que voy a tener para escribir, para recibir clases sobre literatura, sobre escritura, para estar en contacto con otras personas que tienen la misma pasión que yo y para, como no, vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, que siempre he pensado que me gustaría hacer y ahora va a hacerse realidad. Así que es posible que alguna de las próximas veces que nos veamos te esté hablando desde allí, desde Iowa City, con un montón de nieve cayendo detrás de mí, porque allí nieva muchísimo y las temperaturas, por lo visto, son de récord bajo cero. No sé si voy preparada para tanto frío, pero bueno, sobreviviremos. Si no puedo salir a la calle, me quedaré en casa leyendo y escribiendo, que de hecho para eso voy allí. También una cuña publicitaria voy a meter por aquí. Yo tengo una newsletter, Próxima Estación, la tengo desde hace 4 años, envío un artículo / relato / lo que me apetece escribir una vez por semana, y aprovechando que me voy a Iowa City, a Estados Unidos, y que voy a vivir esta experiencia que nadie sabe lo que me va a deparar,
he decidido crear como una nueva vertiente dentro de Próxima Estación que se llama Diarios de Iowa, en la que iré contando no tanto cosas sobre mi vida en Iowa como tal, mi cotidianidad, sino más bien lo que vaya aprendiendo a nivel de creatividad, literatura, escritura, etc. Entonces, si te interesa echarle un vistazo, si te apetece unirte tanto a Próxima Estación como a Diarios de Iowa, te voy a dejar por aquí debajo los enlaces para que le eches un vistazo y te vengas conmigo a vivir la aventura iowense, que allí, aparte de maíz, mapaches y mucho frío, entiendo que habrá muchas cosas interesantes que te voy a poder ir contando. Y ahí queda la cosa, espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo, te leo en los comentarios y nos vemos al siguiente, con mucha nieve y mucha literatura. ¡Adiós!